Buenos días, buenos días. Damos gracias a nuestro Dios. Reconocemos su gracia, su misericordia, su fidelidad, el estar una vez más en este programa, Tiempo de Gracia, el estar llegando hasta donde usted se encuentra. Es un privilegio, es una oportunidad muy especial de parte de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que son nuevas cada mañana sus misericordias. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Estamos con vida, estamos respirando. Eso es una bendición muy especial. Y lo reconocemos y atribuimos a Dios el hecho de estar aquí, el hecho de tener vida, de tener salud, el hecho de tener la oportunidad de seguir anunciando las buenas nuevas de salvación, de seguir predicando la palabra de Dios. Le atribuimos a Dios, le atribuimos a Él, porque sin Él nosotros no podemos nada. Y eso es lo lindo, lo maravilloso, que a Dios le ha placido tener misericordia de nosotros. Entonces, quizás usted esté atravesando situaciones difíciles, pero ponga la mirada, la confianza, su fe en el que todo lo puede, el que no nos deja pasar por situaciones sin que Él mismo nos dé la salida, sin Él darnos la fuerza, la fortaleza, la fe para seguir hacia adelante. Bendito el nombre de nuestro Dios. Bienvenidos a Tiempo de Gracia. Es un privilegio, ¿verdad? Una oportunidad más, una oportunidad especial. Es una oportunidad para honrar a Dios, para bendecirle, para glorificarle. Voy a la palabra del Señor, lo voy a hacer en esta mañana, en el libro de Jonás, en el capítulo 3, dice la palabra del Señor. Yo leo la palabra para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar ayuno en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en su mano. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Padre, le damos gracias por su bendita palabra en esta mañana. Esta palabra que es esa luz. Esta palabra que es esta fuerza que nos ayuda para seguir hacia adelante. Que también nos conforta, nos confronta con
las áreas que necesitamos cambiar, que necesitamos mejorar. Oramos esta mañana para que a través de tu palabra y tu Santo Espíritu puedas hacer lo que tú quieras según la necesidad en nuestra vida. Padre, tú conoces lo que realmente necesitamos. Conoces nuestros pensamientos, conoces la intención de nuestro corazón. Y tú tienes un plan y un diseño perfecto y maravilloso para nuestra vida. En esta mañana nos sometemos a tu voluntad. Nos humillamos delante de ti. Te pedimos perdón porque de una u otra manera fallamos, nos equivocamos. Pero sé propicio. Ten misericordia, mi Dios amado. Y este programa lo ponemos en tus manos. Oramos por cada uno de aquellos que están ahí escuchando tu palabra, oh Dios eterno, para que por medio de tu palabra sean bendecidos, sean edificados, sean ayudados en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Mira aquellos que están atravesando una crisis, mira aquellos que están atravesando por el dolor, por el luto, por la enfermedad, por la escasez. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Hablamos una palabra. Dice, Nínive se arrepiente. Todo lo que es la iglesia de Jesucristo conoce esta palabra. Conoce a lo que se refiere el libro de Jonás. En una primera ocasión ya Dios le había hablado a Jonás para que fuese a Nínive a predicar. Pero Jonás no había querido ir. Una de las razones por las cuales no había querido ir, no había querido obedecer, era porque esta ciudad se había vuelto tanto a la maldad. Era una maldad tan tremenda que quizás Jonás dijo, lo merecen. Que Dios los destruya. Es más, cuando Dios se movió a misericordia, cuando Dios se arrepiente del mal que había decidido, Jonás se enojó. Pero hoy hablamos de lo que puede suceder cuando hay arrepentimiento genuino, cuando hay arrepentimiento verdadero. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No es el mensaje que nos convenga. Dios le habla a Jonás y le dice, proclama,
Pero lo que vas a proclamar es mi mensaje. Es mi palabra. Es lo que yo te diga. ¿Sabe que deberíamos nosotros hacer lo que dijo Jesucristo? Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Dice la palabra, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mandándoles que guarden todo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Es la palabra de Dios. Lo que debemos hacer es hablar la palabra de Dios. Aquí está el mensaje de Dios. Sigue siendo un llamado al arrepentimiento. Sigue siendo un llamado para volverse a Dios. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Oiga, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Oiga, eso fue lo que Dios le habló. Eso fue lo que Dios le ordenó para que predicara, para que proclamara. Jonás lo estaba haciendo casi solo por obediencia. Él quería salir rápido de aquí antes de que pereciera él mismo ahí. Lo que él, y no porque no lo sabía, porque sí lo sabía. Jonás sabía que Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios compasivo, que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Él lo sabía. Yo le pregunto, ¿cuál sería su respuesta? Si recibiéramos una advertencia como esta dentro de 40 días. ¿Cuál sería su reacción? Porque dice la palabra, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Un ayuno de arrepentimiento. Se volvieron a Dios. Creyeron a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, aunque enfrentamos situaciones difíciles, es tan duro el corazón del ser humano que se niega a humillarse delante de Dios?
a pesar de lo que vivimos, a pesar de los tiempos que están pasando, vemos, y eso lo habla la palabra, como la maldad se incrementa, el amor de muchos se enfría. Pero dice la palabra, el que persevere hasta el fin será salvo. Hablando no de una salvación del alma, sino de ser librado. Vencerá la maldad, saldrá adelante a pesar del incremento de esa maldad, persecuciones. Y todo lo que se mueve en esa maldad. En este mundo terrible. Aquella ciudad, aquellos hombres que habían estado en el mal, creyeron a Dios. Eso es lo que es necesario hoy. Que usted le crea a Dios. Dios que le ha estado llamando. Dios que ha estado advirtiendo. Dios que ha estado diciendo que hay que buscarle mientras pueda ser hallado. Pero ¿sabe qué está haciendo? ¿Sabe cuál es el comportamiento? Y lo más lamentable, que hasta de la misma iglesia, tener una actitud de desobediencia, una actitud de indiferencia. Hoy más que nunca hay una iglesia en tibieza, una iglesia adormecida, una iglesia temerosa. ¿Y sabe de qué habla el temor? Habla de pecado. Cuando hay pecado, y lo mencionábamos ayer, perdemos batallas que deberíamos de ganar. Y por eso Dios le dijo a Israel, por eso no van a poder hacer frente a sus enemigos, porque hay pecado. Pero este es el tiempo para volverse a Dios. Este es el tiempo para reconocer y oír la palabra de Dios. Ubicados en el mercado municipal. También nos encuentra en nuestro segundo local, ubicados en Comercial Zulma. Visítanos, donde será un placer atenderle. Continuamos con su programa Tiempo de Gracia. Estamos meditando hoy en la palabra de nuestro Dios en el capítulo 3 del libro de Jonás. Capítulo 3 del libro de Jonás, cuando Nínive se arrepiente. Entonces hoy podemos hablar del arrepentimiento y sus resultados. El arrepentimiento siempre va a traer resultados positivos. Si nos volvemos a nuestro Dios, de un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, una conversión de corazón, yo le aseguro de que las cosas serían diferentes. Aquellos hombres, dice la palabra, que creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Deje de ayunar para que Dios lo use en esto, para que Dios lo use en milagros, en sanidades. Ayunemos por agradecimiento. Ayunemos de arrepentimiento.
¿Sabe que hay una actitud incorrecta en la iglesia de Jesucristo? Que ora y le dice: aquí estoy en este tiempo de oración para que me hagas esto, me hagas esto, me hagas lo otro, como demandas, como exigencias. Y le dice: aquí están estos 3 días de ayuno para que me hagas esto, para que me hagas lo otro. Debe de ser en acción de gracia. Debe de ser de poner quieta la carne para que se someta a Dios. No para exigir ni demandarle nada a Dios, porque Dios ya sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Y Dios lo que va a hacer, no lo va a hacer porque nosotros demandemos. Es más, nuestra actitud debe de ser de acción de gracia, de alabanza, de adoración, de obediencia, de rectitud, de pureza, de integridad. Y le garantizo que ahí se cumplirá la palabra cuando dijo Dios: antes de que clamen, yo habré escuchado. Cuando clamen, les diré: heme aquí. Pero de lo contrario, Dios dice: aunque alcen su voz, no oiré. La clave es el arrepentimiento. Cuando hay, repito, cuando hay ese arrepentimiento, cuando nos volvemos a Dios, porque el asunto es que parece que no le da al ser humano ni el suficiente miedo. No. Ve los tiempos que estamos viviendo. Y claro, la palabra se tiene que cumplir. Y repito, aún la iglesia, vemos hoy a una iglesia que está en pleito, que está en disensiones, una iglesia que se ha vuelto un centro de entretenimiento. No, la iglesia no es un centro de entretenimiento. La iglesia no es para que usted se sienta bien o para hacer que especialmente el joven se sienta bien, para que no se vaya. Es alabar a Dios, adorarle, darle gracias junto a nuestros hermanos y escuchar la palabra, pero no para seguir siendo oidores olvidadizos, sino de darle una respuesta a la palabra de Dios, así como hicieron estos hombres. Creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio. Es que, mire, no es para menos. Le diga a usted de parte de Dios: dentro de 40 días esta ciudad es eliminada. Y además de los hombres, dice la palabra en el versículo 6: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey se levantó de su silla. Él también recibió el mensaje y le creyó a la palabra.
el rey. Mire que hay gente que no necesita ser rey ni presidente para ser altivo, para ser arrogante, para creer que no necesita de Dios. No. Qué diferente sería si nuestras autoridades fueran temerosas de Dios. Y cuando me hablo de ser temerosos, no me refiero a que mencionen el nombre de Dios. Si mencionar el nombre de Dios, si creer en Dios. Dice la palabra de Dios que los demonios son uno de los que creen. Me refiero a llevar una vida agradable delante de los ojos de Dios. Pero el problema de las mismas autoridades hoy es que en lugar de guiar a la comunidad, de liderar el municipio, el departamento, el país, con una actitud temerosa de Dios, en lugar de volverse a Dios como autoridad, aprovechan las mismas crisis para enriquecerse más, para cometer más hurtos, para cometer más injusticia. Y lamentable la situación donde aún la muerte del pobre es negocio para otros, donde a las autoridades lo que les interesa en su mayoría su propio bienestar, pero se les olvidó de que son servidores públicos y que aún el pueblo es su patrón. No, se enorgullecen, hacen lo que a ellos les conviene. Y la Biblia es muy clara lo que sucede cuando el que gobierna es el impío. El que gobierna es el malo. Pero este rey, al escuchar la proclama, al escuchar el mensaje de Jonás, el mensaje de parte de Dios, se levantó de su silla, se despojó de esas vestiduras que tenía, se vistió de cilicio y comenzó a ayunar como los demás hombres. Es más, dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Oiga, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El rey mismo no solo tomó la palabra, sino que se convirtió en un predicador. Se convirtió en alguien que no solo es que estaba de acuerdo,
no solo es que permitió que la palabra se predicara, sino que Él fue uno de los que se arrepintió, que se convirtió a Dios, y por mandato del rey de sus grandes ordenó ayuno para hombres, mujeres, animales, sin comer y sin beber, y aclamar. Óigame, esto no era clamen a Dios fuertemente, le dijo. Pero entendemos que no solo es de clamar, no solo es de decirle a Dios, sana nuestra tierra, sino que le dice, y conviértase cada uno de su mal camino. Ese es el mensaje para hoy. Dios sigue llamando al arrepentimiento. Si usted se pone a ver las noticias, Dios mío, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero la noticia es que Jesucristo dijo, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el rey dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Ellos no le dijeron, Dios, tienes que arrepentirte, tienes que olvidarte lo que pensaste. No, lo que ellos hicieron fue que se arrepintieron, se volvieron a Dios, se arrepintieron de sus pecados. ¿Está arrepentido usted? ¿Está arrepentido de sus pecados? Porque este es el día para volverse a Dios. Este es el día para dejar de querer que Dios cumpla, que Dios haga, que Dios nos ayude, nos bendiga. Y lo único en que debemos enfocarnos es en obedecerle. En lo que debemos enfocarnos es en vivir conforme a su palabra. Esto no le gusta mucho a la gente. A la misma iglesia le gustan los mensajes almáticos que le levantan el ego, que le dicen usted es importante, usted vale, usted puede, usted. No, los mensajes deben de ser cristocéntricos. El que tiene que ocupar el primer lugar es Cristo. No es levantarle el ego a nadie. No es predicar para que se sienta bien. Es para que cambie, para que seamos diferentes, para que seamos mejores. Y hablar la verdad, le guste o no le guste. Pero hoy el problema es que endulzando el oído. No, Dios no nos ha llamado a que consintamos el pecado. Usted no debe de elegir una casa de oración. Es que ahí me siento tan bien. Ay, es que ahí me hablan tan bonito. No, que le hablen la verdad. Y que sean ejemplo con su estilo de vida. No solo porque le estén diciendo, mira, te voy a soltar una palabra. Muchos ya ni leen la Biblia. ¿Sabe qué hace mucha gente? Se para en la Biblia. Se consideran tan sabios, se consideran tan importantes. Mire que ya ni lee la Biblia. Solo comienza a hablar. Solo habla, solo habla, solo habla. Y por eso habla un montón de cosas que son herejías.
Porque hay gente que ya se le olvidó. Ya no estudia la palabra. Ya no tiene comunión con Dios. Ya no tiene intimidad. ¿Cuándo será que Dios me va a oír? ¿Cuándo será que Dios me va a hacer este milagro? ¿Cuándo será que Dios va a hacer esto por mí? ¿Y cuándo va a ser que nosotros vamos a obedecer a lo que Dios nos pide? Porque Dios pide. Dios pide. Y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero los hombres de Nínive, desde el rey, no fue que le dijeron a Dios o le exigieron, le demandaron. ¿Sabe que yo veo en muchas partes de la iglesia y yo no sé quién le ha enseñado que lo que debe de hacer es decretar, proclamar, hable la palabra, decrete? Mire que hay que tener cuidado con andar decretando, porque la idea de decretar es que si yo lo declaro, es que porque tengo la idea de que Dios dice, bueno, este ya lo dijo. Si ya lo habló, yo tengo que hacerlo porque ya lo proclamó. No. En las oraciones podemos rogar, le podemos implorar, le podemos suplicar a Dios. Pero no es para querer obligar a Dios a hacer algo. Repito, lo que Dios quiere es que nos volvamos a Él. Nos volvamos a Él.